El día miércoles habíamos meditado sobre la pregunta ¿quién es este? Basado en Marcos capítulo 5, todo el Evangelio de Marcos capítulo 5 y partes del capítulo 4. Una pregunta que los discípulos habían preguntado después que Jesús había calmado la tempestad en el mar. Y ellos se preguntaron ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y seguidamente Jesús se encontró con el Gadareno y también, maravillados todos, temieron en gran manera de haber visto que los demonios, legiones de demonios, se postraron en este hombre delante de Jesús, pidiéndole permiso, bajo autoridad. Y Jesús expulsando y liberando a este hombre de este azote. Y cuando él regresa, vuelve otra vez en su barca, se encuentra con una multitud que le estaba esperando y que mientras él estaba allí, un principal llamado Jairo le dice, ven pronto a mi casa que mi hija está muriendo. Y mientras Jesús iba, una mujer que tenía flujo de sangre de hace 12 años y que había malgastado o había gastado todo intento en los médicos y dice, y peor le iba cada vez, recibió sanidad al tocar el borde del manto del Señor. A todo esto Jesús entra a la casa de este principal de la sinagoga y su hija había muerto y todos lloraban y se lamentaban y Jesús decía, no lloren, no está muerta, solo duerme. Y la gente se burlaba de él, dice, porque sabía que estaba muerta. Mas él le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Y Jesús le dijo, denle de comer y no cuenten nada a nadie. Y siempre habíamos usado estos textos para aplicarlos principalmente para evangelizar. ¿Sí? ¿Quién no escuchó una predicación evangelística sobre el endemoniado de Gadareno, la mujer que tocó el manto o la resurrección de la hija de Jairo? Pero no sabemos cómo se llamaba el Gadareno, el muchacho, no dice el nombre, como tampoco dice el nombre de la mujer que se sanó del flujo de sangre por tocar el manto del Señor. Y tampoco sabemos cuál era el nombre de la hija de Jairo, solamente menciona Jairo para saber a dónde iba Jesús, pero no se vuelve a mencionar Jairo nunca más en toda la Biblia. Porque la historia no es ni del Gadareno, la historia no es ni de la mujer que tocó el flujo de sangre, ni de la hija de Jairo, sino es para demostrar y responder la pregunta, ¿quién es este? Bueno, este Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene autoridad sobre la creación, sobre la tempestad, sobre el mar, porque Él la creó, que tiene autoridad sobre las fuerzas de las tinieblas y todo dominio de Satanás y todos los demonios, que tiene autoridad sobre toda enfermedad y que tiene autoridad sobre la muerte. Este Jesús es el que la gente se pregunta, ¿quién es este? Y trasladando este pensamiento al sermón de hoy, yo me pregunto, ¿podemos entender nosotros como cristianos evangélicos lo que significa la resurrección de este Jesús que es el Hijo de Dios? Si bien es cierto, creo que todos hemos estado viendo a través de los medios de comunicación, tanto televisión o redes sociales, cómo se hace a nivel mundial un recordatorio de las fiestas de Pascuas y especialmente viendo cómo se han hecho dramatizaciones, obras de teatro, vía crucis en distintos lugares del mundo, con distintas celebraciones y incluso hasta iglesias evangélicas, representaciones de la crucifixión, la muerte de Jesús. Pero es como que si tuviéramos que reflexionar, quedaría todo en observar en algo que pasó, ¿sí? En algo que sucedió. Y es bueno saber y entender que esta obra maravillosa de Cristo en la cruz sucedió hace 2000 años allí en Jerusalén. Pero no concluye con la resurrección y la ascensión de Jesús, puesto que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis dice, el que fue, el que es y el que ha de venir.
Y Jesús también tiene un tiempo presente. Y la pregunta es, ¿sabemos qué es lo que Él hace hoy? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? Si bien es cierto, Pablo describe que Él se sentó en su trono esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, creo que todos deberíamos nosotros entender y comprender y profundizar que nosotros estamos aquí y perseveramos aquí y somos puestos en un proceso de santificación por la obra de Jesucristo. Él, según la teología de Cristología, conocemos y comprendemos que Jesús manifiesta dos estados, el estado de humillación y el estado de exaltación y de gloria, ¿sí? El estado de humillación es que Él es el Dios Todopoderoso que se hizo carne y que vino a padecer, literalmente a sufrir en este mundo y estar bajo obediencia y bajo sujeción. Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Era necesario que Él se hiciera carne, que se hiciera hombre, para identificarse con esta humanidad caída y pecaminosa que Él venía a salvar a sus escogidos. Puesto que desde la caída de Adán, el pecado de Adán, se cerró toda la posibilidad, no existe ninguna forma de que el hombre pueda ser salvo si no es a través de la obra de Cristo. Por eso es que Él se encarnó para que Él sea 100% hombre y siendo 100% Dios también. Y el estado de exaltación en Cristología nos enseña que es la resurrección y la gloria misma que Él manifiesta hoy, mayor aún que la que Él tenía antes que el mundo fuese. Pero también en doctrina de Cristología nos enseña tres oficios que Jesús tuvo y cumplió. Él cumplió el oficio de profeta, ¿sí? Él fue el mensajero, el que trajo el mensaje del reino, y todas las profecías que habían sobre él anunciaban de que él iba a ser el profeta según había anunciado Moisés, que iba a venir este mensajero de parte de Dios y que Jesús fue el principal, no un profeta, sino el profeta. Pero también él cumplió el oficio de sacerdote aquí en la tierra y en la similitud de un ensayo o una práctica religiosa que se hizo desde la ley de Moisés sacerdotal por 1500 años que se venía haciendo antes de que llegase Jesucristo. Era un ritual sacrificatorio de un sumo sacerdote tomado entre los hombres del pueblo para representar al pueblo delante de Dios ofreciendo sacrificios. Y Jesús vino a cumplir esa misión de sacerdote. Él es el que fue tomado entre los hombres como representante delante de Dios por su pueblo, y Él no presentó un cordero, sino que Él mismo fue el sacerdote y Él mismo fue el cordero de la propiciación, el cordero de Dios, quien murió para que su sangre hiciera remisión de nuestros pecados y fuésemos redimidos. Así que Jesús hizo esta tarea también. Y el tercer oficio es el de rey. Jesús fue proclamado rey en forma burlona allí en la cruz, cuando Herodes mandó a poner, aquí está el rey de los judíos. Y si bien es cierto, Él es rey sobre toda la creación, su proclamación de rey fue hecho y avalado justamente por el Padre a través de adquirir un pueblo santo, una nación santa, un reino de sacerdote adquirido, comprado por la sangre de Jesucristo. Jesús es rey por los siglos, Él es rey de reyes y Él reina ya con autoridad. Y el tema que quiero tocar hoy para meditar es que Jesús, en su función de sacerdote y de sumo sacerdote, como lo enseña la palabra, no es que Él fue sacerdote aquí en la tierra y es rey en el cielo, como si fuera que ya no es sacerdote. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, el que necesitábamos. Y la función original del sumo sacerdote es justamente ser un mediador. Y si no fuese por la obra mediadora de Jesús delante del Padre, si no fuese por su trabajo de intercesor por nosotros,
no podríamos nosotros permanecer. Nosotros estamos porque es efectivo su trabajo delante del Padre. ¿Y qué significó la muerte de Jesús en la cruz? Porque es lindo recordar lo que pasó, pero pareciera ser que al no tener conciencia de lo que Él es hoy, lo que Él hace hoy, es como que mañana lunes ya pasó la Semana Santa y ya terminó todo. Y nos volvemos a poner otra vez en capilla dentro de un año cuando pase el carnaval, nos volvemos a poner en reflexión de nuevo para volver a meditar en la muerte de Jesús. Jesús es hoy de quien nosotros depende nuestra vida. Si no fuese por su obra intercesora, si no fuese porque Él es nuestro mediador, no podríamos nosotros permanecer. Nosotros permanecemos porque Él vive. Y permanecemos y perseveramos porque Él nos preserva. Si tuviéramos que resumir en un texto, vamos a buscar 1 Timoteo 2, versículo 5, y ese texto anuncia todo esto que estoy diciendo y vamos a tratar de desglosar en significado. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay... ¿Esto molesta o uso este? ¿Uso este? ¿Ya lo encuentran? 1 Timoteo 2, 5 dice, porque hay. Gracias a Dios que hay. Porque si dijera no hay uno que se ponga a la brecha, ¿se acuerda? Bueno, acá hay, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, no hay más, hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios y los hombres. ¿Qué es un mediador? El que media entre dos partes para que lleguen a un acuerdo de un asunto o de un problema. Ese es un mediador. La justicia ofrece un mediador o una orden de mediación para ponerse de acuerdo y evitar un juicio, ¿sí? Y la función de ese mediador es justamente tratar de hacer que las dos partes lleguen a un acuerdo de algún asunto, de algún problema. Y Jesús es nuestro mediador para que la separación que había entre Dios, el Padre, y nosotros, pecadores, Él es santo y nosotros pecadores, fuese necesario que Jesús fuera el mediador de un nuevo pacto. Fuera Él el que interceda por nosotros en su oficio de sumo sacerdote. Y el intercesor es una persona que intercede o aboga o hace una función de abogado de otra persona. En otras palabras, lo que hace un intercesor es hablar a favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle algún bien. Así que no quedó solamente en lo que pasó hace 2000 años. Jesús es nuestro intercesor hoy. Jesús es nuestro mediador delante del Padre. Dice la Escritura en Efesios que nosotros fuimos aceptos en el amado. Eso quiere decir que si no fuese que estamos en Cristo, nosotros seríamos aborrecibles a los ojos del Padre por el pecado. Pero sin embargo nosotros somos aceptos en el amado, somos amados por el Hijo a través de la reconciliación que llevó a cabo, porque la función de la intercesión o la esencia de la intercesión es la reconciliación. ¿Cuál es el fin que quiere un mediador? Es que se reconcilien. Y la intercesión de hablar a favor de alguien que está en falta es justamente para llevar a una reconciliación. Y la Escritura dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios, el Padre, por los méritos de Jesús.
Así que mis hermanos, si podemos profundizar en esta gloriosa victoria de Cristo en la cruz y la función que hoy nuestro Señor, nuestro Salvador realiza, viviríamos nosotros mucho más comprometidos al saber qué es lo que hace nuestro Señor. Así que veamos rápidamente algunos elementos de la intercesión de Cristo. Jesús es un intercesor, Él intercede por nosotros. Vamos a ir a Hebreos y vamos a tomar de Hebreos varios textos en el cual, y que le recomiendo que haga su estudio personal, su devocional en la carta a los Hebreos, y vamos a ver nosotros que este Jesús, que es el sacrificio perfecto para llevar la redención de nuestros pecados y reconciliación con el Padre. En Hebreos capítulo 9 dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde entró Jesús? En el cielo mismo. O sea, Jesús entró en el cielo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál fue su función? Dice, para presentarse ahora. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo es ahora? ¿Y mañana va a ser? ¿Y pasado va a ser? Es un presente continuo, ¿no? Él se presentó ahora por nosotros ante Dios. Esa es su misión. Él, Jesús, mi Señor, mi Salvador, nuestro Salvador, está ahora en el cielo mismo. Se presentó por nosotros ante Dios. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó como una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todo el mundo. ¿A quién? ¿Y cuál es su condición? ¿La espera? La espera es la esperanza. Lo que espero, lo que busco, lo que me motiva cada día, cada mañana es esperanza. Esperarle al Señor. Si quita sus ojos de la esperanza del advenimiento de Jesús, verá lo caótico de este mundo, lo terrible, cómo está cada vez peor. El pecado no tiene freno ya en este mundo. La maldad en aumento está sobrepasando los límites y parámetros morales que nosotros podíamos entender. Cada vez está peor. Y no hay esperanza para este mundo. Este mundo tiene un solo decreto de Dios. Es el fin. Es la destrucción. Pero los que esperan en el Señor se santifican. Por eso es que ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted quita sus ojos de allí, se sumergirá en desesperanza, en depresión, en angustia, en dudas. Querrá dejar todo, querrá abandonar todo. Y eso le va a traer serias consecuencias, mis amados hermanos, porque nosotros fuimos llamados para poner nuestros ojos en Jesús. Así que, ¿cuáles son los elementos? Primero, que Jesús se presentó en el cielo mismo por nosotros ante Dios. Eso es glorioso.
Yo no tengo ningún representante ante la presidencia de la nación o ante alguna persona importante. Yo tengo a Jesucristo como mi mediador y como mi intercesor, como mi representante delante de Dios. Y estos son elementos de su intercesión. No hace que necesario que busquemos nosotros intermediarios, ni a María, ni a José, ni al expedito, ni al Gil. No hace falta intermediario. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, no hay otro camino que los lleve al Padre. Yo soy el camino. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, vendrá al Padre si no es por mí. También se presentó como nuestro abogado a nuestro favor para obtener la gracia del trono del Padre aplicada hacia nosotros. ¿Por qué Jesús se presenta como abogado? Porque Él obtuvo plena satisfacción en el cumplimiento de toda la ley. No hay ningún reproche judicial delante de Jesús de que Él no haya cumplido alguna ley. Él vino a cumplir toda la ley. Incluso que la paga del pecado es la muerte, Él también la cumplió. Por eso Él murió, para darnos vida. Y al ser así, Él haber obtenido plena satisfacción en el cumplimiento de la ley, al cumplirla Él perfectamente, al poder Él representarnos ante Dios Padre como nuestro sustituto, porque la muerte de Jesús en la cruz fue una muerte penal y sustituta. La muerte fue penal porque hubo una pena que pagar. Y Jesús pagó una vez y para siempre. Por eso, mis amados hermanos, Jesús no murió por todos los seres humanos en el mundo, porque no existiría el infierno si ya hubiese pagado la pena por todos. Porque el infierno es la pena de la rebelión, de la desobediencia, de la incredulidad. Jesús pagó la pena de su pueblo escogido. Y por esa razón es que Jesús no murió por todos. Y usted va a encontrar en esta aplicación de este sermón cuántas veces aparece la palabra nosotros. Y nosotros somos ese pueblo escogido de Dios. Él aboga por nosotros porque Él tomó lugar justamente por nosotros en la cruz del Calvario y pagó. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo está mencionando justamente en una forma mucho más clara que la que expreso yo, de lo que significó la sustitución y tomar nuestro lugar, y lo que hace Cristo oficiando como abogado, como mediador y como sustituto. Romanos capítulo 8 dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Primero dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el Padre los escogió. Dios el Hijo los redimió y Dios el Espíritu los regeneró. Dios hizo la obra de nuestra salvación de principio a fin. No somos nosotros. Por eso dice Dios los escogió, está hablando del Padre. Por eso dice que Dios es el que justifica, es el Padre que justifica. ¿Y cómo puede justificar el Padre a alguien que es pecador y merece justamente la condenación eterna? Versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si tuviésemos nosotros que pensar, meditar en el día de resurrección, día de gloria,
no termine con la resurrección, mis hermanos. Porque es incompleto el Evangelio. Es incompleto el mensaje que Dios transmite en la Escritura. Jesús murió y el tercer día resucitó. Y luego de 50 días ascendió a los cielos. Y pareciera ser que allí se terminó la historia de Jesús y empieza la historia de la iglesia. Y empezamos nosotros a citar textos para nuestros sermones de cosas viejas que pasaron hace 2000 años. Y estamos equivocados. Hermanos, la palabra dice que no solo Él resucitó, dice el que además, esa palabra además es agregar, sigue haciendo, gloria al Señor. Porque dice que además está a la diestra de Dios. Y hay otra palabra que dice que también, aleluya, intercede por nosotros. Así que elementos de la intercesión de Cristo es que Él se presentó en el cielo mismo por nosotros ante Dios y que lo que hace es intercede al haber muerto y resucitado y ascendido y estar sentado a la diestra del Padre. Ahora Él, en este mismo momento, mientras usted y yo estamos aquí, mientras los otros hermanos están en el campamento y mientras todos los cristianos están en plena actividad en el mundo entero, nuestro Salvador es nuestro sumo sacerdote y que intercede por nosotros. ¿Quiere interceder? Es una persona que habla a favor de otra para librarlo de algún problema o alguna situación que procure su mal. ¿Entiende por qué nosotros reímos? ¿Por qué gozamos de la familia? ¿Por qué gozamos de la providencia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos amamos nosotros? ¿Por qué en tiempo de aflicciones tenemos un socorro oportuno? ¿Entiende por qué? Porque Él intercede por nosotros. También se presentó para santificar y perfeccionar nuestras oraciones al Padre. Es importante entender este punto, mis hermanos, porque yo sé que lo más difícil de hacer un hábito en un cristiano es una vida de oración. Cuesta orar, como cuesta tener un momento de apartarse, hasta que muchos empiezan a entrar en un hábito de poder leerlo. Pero tengo miedo que solamente sea un hábito de una formación humana religiosa y no como un canal y fuente de vida que necesitamos. Ahora, yo voy a decirle algo. ¿Sabe por qué nosotros somos movidos a orar? La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, que nos incluye a nosotros. Ahora, si nosotros buscamos a Dios, no es porque nosotros le buscamos, sino porque Él nos buscó a nosotros. Y otra vez, eso no queda como algo que pasó, sino que es aún hoy. No hemos sido glorificados todavía. Por lo tanto, todavía a nosotros nos cuesta buscar a Dios. Pero ¿saben, mis hermanos? Jesús es nuestro intercesor, es nuestro mediador, y cuando por su Espíritu produce en nosotros el querer como el hacer, cada vez que nosotros sentimos la necesidad de orar, es porque Él nos está llamando a orar, porque es el momento donde Él va a interceder también por nosotros. Por eso es que debemos entender esto, mis hermanos. Él se presentó como mediador para santificar y perfeccionar nuestras oraciones, porque si algunos creen que por la elocuencia de nuestra oración seremos oídos, ¿se acuerda usted del fariseo y el publicano? El otro hablaba con una elocuencia y el otro, ¿qué hacía? Ni siquiera levantaba los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y lo único que decía, sé propicio de mí, que soy pecador. Jesús dijo, les aseguro que el que bajó justificado fue el publicano. Porque no se trata de, ay, cómo me gustaría orar como ora ese hermano, qué bárbaro, qué palabras que usa. Hermanos,
Seamos nosotros honestos. Casi siempre nuestras oraciones están impregnadas de trivialidades, muchas veces de carnalidades, porque a veces usamos la oración para que todo el mundo se entere lo que yo quiero decir simplemente. Usamos las oraciones en forma llenas de orgullo, llenas de soberbia. A veces queremos que la oración sea más bien escuchada por la gente que por Dios. Son oraciones imperfectas o son oraciones que no son sinceras, porque también no oramos como debemos orar. Por algo los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Porque saben, hermanos, si hay algo que caracteriza justamente la vida espiritual de un verdadero hijo de Dios, es la oración. Y a todos nos cuesta. Pero nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre oraba. Me gustaría de acá a poco tiempo dar una especie de mini seminario de lo que es la oración intercesora de Jesús y cómo debe ser nuestra oración, entendiendo ese principio. Pero en Hebreos capítulo 4 encontramos nosotros el versículo 14 que hace referencia a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No es contradicción, ni tampoco es una repetición. Decir gran sumo, ella está diciendo lo mismo, ¿no? Es como que estuviéramos entendiendo que Jesús es el máximo sacerdote. Es el gran sumo sacerdote. Versículo 14, el 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe que nosotros oramos en debilidad? Oramos porque no sabemos expresar como conviene, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué hace Jesús? Él toma nuestras oraciones y las perfecciona delante del Padre. Por eso, mis hermanos, es que nosotros recibimos respuesta de Dios, pero no es por nuestras oraciones o elocuencia, sino es porque nosotros oramos en el nombre de Jesús. Por eso Él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre será hecho. Así que no está ni en el poder de mis palabras de declaración, declare con su boca porque tiene poder en su palabra. No, mi hermano, podemos arruinar todo. Pero el poder no está en mi elocuencia, ni en mi oración, ni en mi plegaria, porque está impregnada de imperfecciones, sino que es los méritos de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Todos nuestros bienes están en Dios y Él espera que nosotros oremos para que dependamos de Él, para que por medio de Cristo recibamos todo bien, todos nuestros tesoros. No hay para mí bien fuera de ti. Todo lo que necesitamos y aún más está en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos orar al Padre. Se presentó para interceder. ¿Pero por quién? Solamente por su pueblo redimido. Jesús fue muy claro, mis hermanos. Acá dice el versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en los que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Fíjese primeramente que está diciendo que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres. Así Jesús fue tomado entre los hombres, porque Él es un hombre que nació en este mundo siendo hombre y siendo Dios. Dice, tomado entre los hombres, ¿para qué? A favor, fue constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Muy bien, yo no sé cómo referirme en cuanto a las cosas de Dios.
Jesús sí. Ahora, Él es mi mediador, Él es el que me reconcilió, Él es el que intercede por mí. Entonces yo necesito de Jesús, yo necesito de su mediación porque yo no sé cómo complacer al Padre. Él sí lo hizo. Yo no sé cómo puedo llegar a obtener satisfacción de cumplimiento obediente de las cosas que demanda el Padre. Jesús sí lo hizo. Por eso es que nosotros vemos, mis hermanos, que Jesús está a favor de su pueblo. Así que esos son los elementos de intercesión. Ahora, veamos nosotros las personas y las cosas por las cuales Jesús intercede. Jesús intercede por todo el mundo. Las personas por quienes Jesús intercede, Él mismo fue muy claro al decirlo. En el Evangelio de Juan, en la oración intercesora de Jesús, Juan capítulo 17, encontramos algo que para los que no abrazan las doctrinas de la gracia, estos textos se tuercen para tratar de forzar la redención total de la humanidad. Pero los que conocemos la doctrina de la gracia entendemos que la redención particular o la redención que el Señor hizo solamente por su pueblo es bíblica, puesto que en Juan 17, 12 dice: cuando estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y dice: ¿a quiénes? A los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese las Escrituras. Claramente Jesús está diciendo que Él guardó a los que el Padre les dio y no les dio a todos, porque acá en el hijo de perdición está hablando de los réprobos, los que el Padre no escogió para salvación. Por eso Jesús en su intercesión en el versículo 9 aclara bien claramente diciendo esto: yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Hermanos queridos, Jesús intercede y ruega solamente y únicamente por el pueblo escogido de Dios. Nadie más entra en su intercesión, porque Él aboga. ¿Por qué? Porque su muerte fue penal y sustitutiva. Él murió para pagar la pena de un pueblo escogido y sustitutivamente para representar en la cruz, en la muerte, en la resurrección y en la intercesión por ese pueblo. Por eso, mis hermanos, es que Jesús no ruega por el mundo. Él no ruega por los pecadores, por los incrédulos. Pero sí ora Jesús por aquellos por quien Él murió. Solo intercede por los escogidos del Padre desde antes de la fundación del mundo. Si volvemos a Hebreos y vamos a capítulo 7, vamos a encontrar nosotros el versículo 25 que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él, no todos van por Él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por todo el mundo. Así dice, por ellos, por los que son salvos por Él. ¿Usted ha sido salvo por Él? No me responda, pero hágase esta pregunta: si Cristo es mi Salvador, si yo fui al Padre por medio del único camino que es Jesús, entonces tengo la garantía de que su oración diaria, incansable, incesante, poderosa, lo hace todos los días por mí. Gracias por ese entusiasmo. Jesús es el maestro de la oración.
lo demostró. Jesús es perfecto en oración y es nuestro intercesor. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí, mis hermanos, esto es exclusivo. No, hay nosotros y hay ellos. Es irreconciliable si no fuiste salvo por Cristo. No hay relación, no hay posibilidad. Ahora, vemos los nosotros que aparece justamente en la Biblia, y siempre, aún Isaías 53, habla claramente de que Él murió por el pecado de muchos. No dice de todos. Y esto en forma doctrinal es muy profunda, y la iglesia presente, la iglesia local ya fue educada en esto, y si alguno todavía no comprende, les pediría que profundicen las doctrinas de la gracia, porque es su tarea, no nuestra ya, de profundizar y saber cómo usted fue salvado y cuál fue el decreto eterno de Dios y qué reveló el Señor acerca de las doctrinas de la gracia y del pacto de redención. Por eso, mis hermanos, es que usted ya después de tanto tiempo ya no debe andar con leche, sino con comida sólida. Y le hablo a los hermanos que ya hace 5 años que venimos enseñando doctrina de gracia incesantemente. Porque cuando crecemos espiritualmente y nos afianzamos en la palabra del Señor, podemos nosotros echar cimientos sobre la roca para que cuando vengan los días terribles de tempestad, de lluvia, de viento, su casa no caiga. Porque está cimentada en la palabra que es Cristo Jesús. Amén. Las cosas por las cuales Cristo intercede. Ya sabemos que Jesús intercede por solamente y exclusivamente sus escogidos, por su pueblo. Pero ¿cuáles son las cosas por las cuales Cristo intercede? Él intercede por los escogidos que aún no han llegado a Él. El mismo Juan 17 dice: Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de esto. O sea, ¿saben, hermanos, la cantidad de escogidos que aún no son creyentes? Que aún no fueron llamados. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Es nuestra tarea. Por eso es que nosotros no fuimos regenerados y decimos: Señor, ahora soy nueva criatura, y ¡pum!, nos fuimos al cielo. No, todavía estamos aquí porque tenemos misión. Y la gran comisión justamente es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pero Jesús intercede por los escogidos que aún no han llegado a Él. Jesús intercede por los escogidos para que sean atraídos a la gracia redentora del Padre. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Usted y yo no le buscamos, Él nos buscó. Porque Él no estaba perdido, yo estaba perdido, usted estaba perdido. Él es el buen pastor que dejó las 99 y fue a buscarnos a nosotros. Su gracia, su misericordia. Por eso es que Él intercede por los escogidos que aún no han llegado a Él. Él intercede por los escogidos para que sean atraídos por el Padre. Por eso en Juan 6 dice: ninguno puede venir a mí si no fuese traído por el Padre. Esa palabra traído por el Padre es una palabra traducida del griego que es la palabra elkuo, que es chupado, arrastrado, como arrastrar un cadáver, ¿vio? Traído a las fuerzas. Sí, esa es la palabra empleada en griego porque no buscamos a Dios. Y si pudiésemos huir de Dios por naturaleza pecaminosa, huimos, porque dice la palabra, Jesús le dijo en Juan capítulo 3 a Nicodemo: el que huye de la luz es porque sus obras son malas. No viene a la luz para que no se manifiesta. Por eso es que nosotros fuimos traídos por el Padre en gracia a Jesucristo. Y nosotros fuimos conducidos por Jesucristo, el único camino al Padre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero también intercede por aquellos que ya vinieron a Él.
para que reciban el perdón diario de sus pecados en forma aplicada a través de la obra del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, Jesús también a aquellos que fueron llamados, Jesús ora, intercede para que ellos reciban la aplicación del perdón de sus pecados por medio de la confesión. Juan capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Debemos confesar nuestros pecados diariamente? Algunos han sostenido quizás erróneamente de que ya fuimos perdonados pasado, presente y futuro, así que no hay que pedir nunca más perdón por los pecados. Pero mis hermanos, no es eso lo que nos enseña la palabra, porque el Espíritu Santo se hubiera quedado sin trabajo. Pero Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es porque cada vez que nosotros pecamos, aún por esos restos de pecado que queda de nuestra naturaleza vieja nuestra, a la cual debemos mortificar, deberíamos nosotros entender que el pecado es aquello que ofende a Dios y que debemos, Señor, aquí confieso mis pecados porque me aplica la sangre de Jesucristo en purificación de mi vida. ¿Qué te aparta de la comunión del Señor? El pecado. Si tú no matas al pecado, Él te termina matando tu gozo, el gozo de tu salvación. Intercede por aquellos que los que fueron llamados experimenten la verdadera justificación de Dios sobre la culpa. Sí, mis hermanos, es importante entender que los que fuimos ya justificados, ya no hay culpabilidad. Pero sin embargo, ¿saben cuántos cristianos que todavía siguen con la acusación y la culpa de las cosas viejas? Y esto no es aplicar psicología, es entender lo que dice la palabra de Dios. Porque si fuimos justificados por Jesucristo, ya tenemos paz para con Dios. Ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Pero saben, hermanos, hay muchos cristianos anclados al pasado, estancados al pasado, porque no se perdonan todavía sabiendo que ya Cristo los perdonó. Porque Satanás utiliza tu pasado para arruinar tu presente por la acusación que él hace. Pero lo que tú tienes que hacer es entender que las cosas viejas en Cristo ya pasaron, que las cosas son hechas nuevas. No puedes fructificar y no puedes mostrar el potencial que el Espíritu Santo está desarrollando en tu vida porque tú mismo te pones tu propia justicia. ¿Cuántas personas en su vieja vida o en su momento de desgobierno del Espíritu Santo han caído en adulterio o han tenido problemas de violencia o blasfemia con su boca? O han vivido hechos vergonzosos como estar atado a vicios. Y hoy quieren servir al Señor, pero no han entendido la justificación. Fuimos justificados porque Cristo fue justificado primero al cumplir en la cruz del Calvario lo que nosotros merecíamos. Él pagó, y por eso es que nosotros, justificados en Cristo Jesús, podemos recibir la paz que tenemos para con Dios en la reconciliación. Yo cometí pecado, usted cometió pecado, y que hay cosas que nos acordamos y no quisiéramos tenerlas en nuestra mente, pero simplemente sirven para mirar la gracia de nuestro Señor. Jesús ora por esto, para que podamos comprender lo que es la justificación. Pero también intercede por todos aquellos creyentes para que sean librados de las tentaciones y de las acusaciones de Satanás. Sabe el Señor librar de tentaciones al justo, dice su palabra. Por lo tanto, mis hermanos, es que nosotros vemos de que si somos librados de tentaciones, no ha sido porque tú fuiste fuerte, sino porque Jesús intercede para que no caigas. Poderoso es aquel para guardarnos sin caída. Hermanos, cada vez que usted obtenga la victoria de alguna tentación o de alguna fuerza, debilidad de su carne, que usted ya estaba a punto de caer y lo logró, no se ponga coronas usted mismo. Dele gracias al Señor, porque Él ha librado nuestra alma, porque Él va delante nuestro, quitando los lazos del cazador, enderezando las sendas torcidas para hacer derecha nuestras veredas, para que por más torpe que sea yo no me salga de ese camino.
Es mérito de Cristo, no es solamente que resucitó, sino que Él hoy es abogado, intercesor, mediador por nosotros. Por eso es que Él intercede por todos los santos también, para que sean santificados progresivamente hasta su venida. Él es el que produce en nosotros esa necesidad de crecer. Cuando usted sienta deseo de orar y algo que le está llevando a orar, deje todo y vaya a orar, porque ese es el momento en el cual el Señor está conectándote con el Padre y Él intercediendo a favor. Y si no siento, bueno, vaya y ore lo mismo. Porque orar es lo que nos ayuda a crecer. Los méritos de Cristo provienen de la gracia del Padre. Cristo es el instrumento, la causa y la materia por la cual fuimos nosotros salvados. Así que Cristo mereció y obtuvo el favor del Padre por nosotros y para nosotros. Quiero finalizar con las características de la intercesión de Cristo. Las Escrituras nos muestran también en Hebreos 7:25 que Él vive para interceder por nosotros. Vive para interceder por nosotros. Esto que está diciendo que su intercesión es constante, continua, permanente, incesable, inacabable. Siempre intercede por nosotros. Hermanos, nunca vamos a tener a alguien que ore tanto por nosotros como nuestro Salvador. Ahora, el concepto de la oración. Podemos ver en el Evangelio que Jesús oraba y actuaba. Oraba y actuaba. Oraba y actuaba. Por eso es que nunca cometía errores. Jesús dijo en Juan capítulo 5, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace igualmente para que el Padre sea glorificado. Ni tampoco dice nada el Hijo por sí mismo, sino según oye el del Padre, eso lo dice también. Glorioso entender que Jesús no hacía nada, siendo Él Dios, el Hijo de Dios, no hacía nada por su cuenta, sino lo que el Padre le enviaba que haga. Eso significa sujeción, sumisión, obediencia perfecta al Padre. Por eso Jesús oraba y actuaba, oraba y actuaba. Lo que el Padre le decía, Él hacía. Lo que el Padre le ordenaba, Él lo hacía. ¿Qué hacemos nosotros? Actuamos, erramos, pecamos, caemos, nos arruinamos, entonces vamos y oramos. Al revés. Preguntadme por las cosas pasadas y las cosas venideras. Él es Dios. Isaías 46, 9 y 10 dice, no hay otro como yo. No hay nadie como yo, que anuncie el final desde el principio. No hay nadie. Todos empiezan para terminar. Yo primero termino y luego empiezo, dice el Señor. Eso significa. Porque todo lo que vivimos fue decretado y planificado antes de la fundación del mundo y luego dijo sea. Porque todos los seres creados comienzan para terminar. El Señor ya terminó y ahora comienza para que no se cumpla todo conforme a sus planes. Porque es para su gloria. Por eso dice, pregúntenme. Pregúntenme. No hay otro Dios como Él. Por eso es que yo necesito entender que Jesús oraba por sus discípulos. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo lo he reprendido. Así dice. Pedro le puede haber dicho, pero me imagino, Señor, que no le has dado autoridad. Yo solamente oré por vos para que tu fe no falle. Yo oro por ustedes, decía el Señor, a ellos. Él seguramente cuando se iba temprano, cuando aún no amanecía y oraba intensamente, seguramente oraba por Pedro para que no meta la pata, por Juan, por Jacobo que siempre lo acompañaba, que no sean desbordados cuando tengan que ver la transfiguración. Jesús seguramente oraba por cada una de las personas en la cual Él iba a tener un encuentro, iba a sanarlos o iba a hacer alguna señal o algún milagro, algo iba a pasar. Jesús oraba.
Y Jesús no ha cambiado, Jesús es el mismo hoy y Él sigue orando por su pueblo. Ya no son 12, ya no son 500, ya no son 3,000, no son 5,000, son millones de millones. Y Él es Dios todopoderoso, por eso es que Él ora por nosotros. Por eso es que Él intercede por nosotros y vive para interceder, porque su oración es incesable, es incansable. Hermanos, ¿se puso a pensar si Jesús dejara un minuto de interceder? A veces nosotros vamos a orar y llegan 10 minutos y ya no sabemos qué vamos a orar. Ya nos cansamos. Y es peligroso porque empezamos con la chifladura en nuestra cabeza, decir cualquier barbazo, ¿no? Pero tenemos que orar. Pero el Señor no se cansa de orar. Porque segundo, no solo vive para interceder, sino que Jesús tiene un carácter autoritativo en su intercesión. Porque Él es el único que puede decretar, el único que puede confirmar. Él tiene autoridad. Sus oraciones no son peticiones. Sus oraciones son de rey, de reyes. Delante del Padre sus oraciones son el sí y el amén de Dios es Jesús. Él es el amén, Él se presentó así: yo soy el amén de Dios. Y ya le enseñé que esa palabra amén no solo significa que así sea, sino que son 3 palabras hebreas conjugadas: Adonai, Melech, Niamán, que es Dios, Rey, fidedigno, que está hablando de que no puedo decir yo amén a cualquier cosa. Hay hermanos que usan el amén como una muletilla, están leyendo amén y dicen amén y Jesús vino, amén, gracias por la lluvia, amén. ¿Conocen hermanos así? Es una muletilla decir amén. Hermanos, Satanás está arruinando la iglesia. Amén, dicen algunos por ahí. ¿Cómo que decir amén a eso? Porque no escucha, hay un hueco y hay que decir algo y yo digo amén. Pero si Cristo es el amén de Dios, y amén es Adonai, Melech, Niamán, que significa Dios, Rey, fidedigno, no puedo poner amén a algo que Él no dice amén. Pero si Cristo es el amén de Dios, si Él está diciendo amén, es porque el Padre pone su sello en autoridad a lo que el Hijo acaba de decir. ¿Se acuerda delante de la tumba de Lázaro? Padre, gracias porque me oyes. Yo sé que siempre me oyes, Padre. Pero ahora sí, para que estos que están aquí escuchen que tú me has enviado. ¿Sí o no? Padre, a donde yo estoy quiero que ellos también estén. ¿Ustedes ven pedido allí? Jesús, ese que nosotros llamamos pedido, tiene una autoridad en su oración, puesto que por su palabra fueron creadas todas las cosas y subsisten. Y hermanos queridos, nosotros debemos entender que lo que Él determinó es bueno, es perfecto, es agradable. Por eso, mis hermanos, es que Él ora, intercede por nosotros. Y la tercera característica de la intercesión de Jesús es la eficacia de su intercesión. Lo que es, fue hecho. Lo que Él dice, fue hecho. Según Juan capítulo 1, aquel verbo que fue hecho Dios es el que creó todas las cosas por su palabra y subsisten. Jesús es el creador, la persona segunda de la Trinidad. Jesús, el Hijo, es el creador de todas las cosas. Y según Génesis capítulo 1 dice, y Dios dijo y fue hecho. Dijo y fue hecho. Dijo y fue hecho. Por eso es el profeta. Si Samuel con todas palabras no cayó una tierra y se cumplió todo, imagínense en Jesús. Él dijo y fue hecho. Y Él es el que dice y es hecho. Por eso, mis hermanos, dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. El problema no es Jesús, el problema es nuestra falta de fe. El problema es no saber a quién estamos orando. Por eso es que cuando oremos sepamos que no debemos faltar en reverencia.
porque nosotros no tendríamos ninguna posibilidad en la eternidad de presentarnos delante de Dios por nuestra condición si no fuese por Jesucristo. Él es el único, Él es el Señor, Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro mediador. Por eso, hermanos, es que gloria a Dios que Jesús resucitó, gloria a Dios que Él está vivo, gloria a Dios que no queda como que hoy termina Semana Santa y mañana sigue todo de nuevo. Hermanos, mañana el mundo seguirá igual, pero nosotros tenemos un intercesor que sigue orando por nosotros. Él sabe de nuestras necesidades, Él sabe de nuestras enfermedades, Él sabe, la palabra dice que todo lo que pedimos al Padre ya lo sabe aún antes que lo pidamos. Ya lo sabe todo. Y alguno dirá, entonces, ¿para qué pedimos? Justamente pedimos para que el Padre sea glorificado por la dependencia que tenemos de Él. Entender estos principios nos hace crecer, nos hace madurar. Debemos renunciar a toda nuestra propia justicia. Ninguna justicia humana se manifiesta ante el santo y justo Dios. No es ningún mérito nuestro, es por Jesucristo. La justicia de Dios no queda satisfecha con ninguna justicia humana. Solo Él mira a Cristo. Solo Él espera que tú y yo reconozcamos que Jesús es nuestro mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. La mediación de Cristo lo hace posible al ser aceptos ante el Padre por medio del Hijo amado. Fuera de Cristo no hay santidad ni aceptación. Jesús es el camino al Padre. Si el Padre nos ama y nos recibe ante su propio trono de gracia es porque estamos revestidos de Cristo. Nunca te olvides de eso. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo te invito, iglesia, y amigos presentes, si están por primera vez, o aquellos que quizás ya hace un tiempo están viniendo pero aún todavía no sienten que han nacido de nuevo. Este es el momento de mirar más allá de la recordación de la resurrección de Jesús. Nuestra fe está fundada en que Cristo resucitó y vive. ¿Y para qué vive? Vive para interceder. Vive como nuestro sumo sacerdote. Vive como nuestro mediador, como nuestro abogado, quien nos defiende, quien busca nuestro bien. Fuera de ti no hay nada que desee en esta tierra. Por eso es que si tu corazón y tu condición es de pecador, déjame decirte que este es el momento para que tú reconozcas tu pecado delante de Dios y le digas: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi único camino al Padre y que por tu sangre me limpies y me purifiques para llegar a ti. Cierra tus ojos y en este momento ora. Y quiero que estés tranquilo porque tu oración imperfecta y mi oración imperfecta es perfeccionada, es santificada, es llena de poder por la mediación de Jesús. Él conoce tu corazón. Ora a Él y decirle cómo estás. Ora a Él y decirle que necesitas recibir la reconciliación genuina con el Padre por los méritos de Jesús. Señor, quiero darte gracias por darnos la victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario a nosotros. Quiero darte gracias, Padre Celestial, porque hemos recibido, sin merecerlo, hemos recibido maravillados, asombrados de tan grande y profundo amor tuyo para con nosotros, el que tú hayas venido a este mundo a morir en la cruz.
sin haber cometido pecado, haber tomado nuestro lugar, haber descendido hasta las profundidades del abismo para llevar, Señor, cautiva la cautividad. Oh, mi Señor. Y haber resucitado de entre los muertos y haber proclamado en victoria que la muerte ha sido destruida y que tú vives y reinas para siempre. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros delante del Padre, en el cielo mismo, a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esa vida nueva que estamos en ti somos inseparables. Y porque nada nos puede separar, nada, nunca, Señor. Ahora, Señor, nosotros queremos regocijarnos en ti y darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Iglesia, Jesucristo vive. Él resucitó. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro mediador, el que intercede por nosotros.